Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Godoy, cirujano plástico y director médico de la Clínica Alicante Sanar. Estamos aquí en el centro, al lado de Diputación. Bueno, estoy recibiendo ahora, después del verano, y no sé por qué, ahora mismo consultas recurrentes acerca de un tema muy concreto, y es que el implante mamario se debe colocar delante o detrás del músculo, ¿de acuerdo? Esta es una discusión en la que lo primero es que hay que decir que es una decisión que debe ser individualizada con tu cirujano, ¿de acuerdo? Porque no es ni bueno ni malo o algo que tenga un problema per se, sino que es una cuestión que debe individualizarse mucho, según tu anatomía, según el implante mamario que tú quieras poner y según tus necesidades en cuanto a la recuperación y a la reincorporación a la vida laboral o deportiva con premura, ¿de acuerdo? Porque eso sí que veremos que tiene una cierta relevancia. También hay que pensar que el periodo posoperatorio inmediato es una fracción del tiempo que el implante va a estar en tu cuerpo. Por lo tanto, el tema de me duele más, me duele menos, me recupero antes, me recupero después, creo que no debe ser un elemento que te sirva para sí o sí tomar una decisión. Debe tenerse en cuenta o tenerlo en consideración, pero no creo que tenga que ser así. El decidirlo solamente en base a me va a doler más o me va a doler menos. Bueno, ¿y por qué es esto? Pues porque evidentemente si el implante se coloca delante del músculo, la cirugía duele menos, ¿vale? Esto tiene relevancia porque lo utilizan muchos especialistas y clínicas e incluso fabricantes de implantes para decir que con sus implantes la cirugía duele menos. Realmente no es que con esos implantes duela menos, sino que si la cirugía se hace por delante del músculo, duele menos. Esto es algo obvio. El músculo pectoral, que es al que nos referimos cuando decimos que un implante está delante o detrás del músculo, tiene una forma de abanico y cubre la parte superior de nuestro torso, ¿de acuerdo? La parte de arriba del pecho. Colocar un implante detrás del músculo a lo que hace referencia es a que libero el músculo en su inserción en las costillas y coloco el implante debajo. Como veis, el implante solamente está debajo del músculo parcialmente, pero justo en unas zonas clave. Está en la zona del escote y en la zona de arriba. Y diréis, bueno, y todo esto, los cirujanos, ¿por qué lo hacen? Porque parece evidente que si he dicho que el músculo para poder levantarlo hay que cortarlo de las costillas y separar su inserción, generalmente, eso porque lo hacemos. No parece muy natural el coger un músculo sano y cortar su inserción en la quinta costilla para hacer un hueco para una bola de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es la siguiente. En los años 80, y es un poco de historia, esto va a ser quizá un poco rollo, pero creo que es interesante. En los años 80 comenzó a emplearse los implantes mamarios en cirugía estética, ¿de acuerdo? De todos pueden ser conocidos, ya en los años 80-90, pues Pamela Anderson, actrices, etcétera, etcétera. Bien, estas mujeres, la técnica original descrita para realizar el aumento mamario incluía implantes de gel de silicona, ¿vale? Que inicialmente no era ni cohesiva ni nada, era un gel de silicona bastante líquido, podemos decir, pero bueno, cumplía el papel. Rellenaba el pecho, lo rejuvenecía y permitía, por ejemplo, que las actrices de Hollywood o gente del espectáculo, gente de este perfil de famoseo y cosas así, pues tuviera un pecho totalmente rejuvenecido. ¿Cuál fue la pega que se vio de esta técnica de colocar el implante delante del músculo? Pues los implantes mamarios per se, no es que esté roto o dañado, pero podéis apreciar aquí que hace pliegues, ¿de acuerdo? O ripples en inglés, ¿de acuerdo? Entonces a los ripples del implante se le llama rippling. Evidentemente, cuando una mujer lleva un sujetador, un sostén que está soportando el pecho y que está presionando la parte de abajo del implante, estos pliegues no se ven ni se aprecian. Pero desnuda o sin ropa, los pliegues pueden intuirse o pueden notarse. Claro, además si estamos haciendo referencia a este perfil de primeras usuarias de implantes mamarios, pues eso, actrices, gente del espectáculo, etcétera, generalmente mujeres muy delgadas, que lo que tenían era muy poca cobertura. La cobertura es lo que llamamos al pinch, que es básicamente dar un pellizco al tejido que hay encima de la parte de arriba de la mama, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que estas mujeres, a diferencia mía, que tengo un cierto pinch, como podéis apreciar aquí,
Pues ese pinch era extremadamente fino, muy delgadito, es decir, básicamente estaba la piel, un poquito de tejido graso y después la prótesis. Y entonces estas pacientes en los años 90 empezaron a quejarse todas de que tenían este rippling que les incomodaba y que les dificultaba precisamente, de nuevo, insisto, su trabajo, ser actrices, gente del espectáculo, etcétera, etcétera. Por aquella época aproximadamente también se empezó a considerar que en la cirugía oncológica del cáncer de mama, parte del tratamiento debía de ser la reconstrucción de mama, ¿de acuerdo? Habían evolucionado los implantes mamarios, veían que mucha gente por estética estaba colocándose esos implantes y que tenían una cierta seguridad y un cierto buen resultado, y que esa reconstrucción mamaria en esas mujeres con mastectomía podía devolverles a recuperar su vida previa a tener ese cáncer de mama. Claro, ¿cuál es el problema en una mujer con cáncer de mama? Pues básicamente que esta cobertura de la que estamos hablando es cero. Básicamente pasa a ser piel y ya está. ¿Por qué? Porque toda la glándula mamaria, por definición, se ha extirpado. Por lo tanto, la cobertura que esa mujer pudiera tener no existía. Y entonces los cirujanos plásticos en estos años 90 empiezan a describir una técnica que suponía: vale, pues como no tenemos cobertura, podemos desinsertar el músculo pectoral de la costilla y colocar ese implante en la parte de debajo, de tal manera que no existirá ese rippling y que, por supuesto, la prótesis no quedará como si fuera una bola, porque se trataba de reconstruir a mujeres que no querían un globo, sino que querían un pecho con un aspecto natural y simétrico con respecto al otro lado. ¿De acuerdo? Casi simultáneamente, y en estos finales de los años 90, primeros 2000, salen los implantes que se denominan anatómicos, ¿vale? Que es un concepto de marketing, la verdad, fantástico, ¿vale? Que hacían referencia a que eran implantes que per se tenían un gel muy firme que hacía que la prótesis tuviera la forma vista así de perfil, como si fuera una cuña de queso, es decir, muy finito en la parte de arriba y bastante gordito y bastante rellenito en la parte de abajo, es decir, seguía el contorno de un pecho natural, seguía la anatomía de una mama no operada. En ese sentido, el término anatómico, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que una vez se instaura que en reconstrucción de mama estos cirujanos plásticos lo que ven es que las pacientes toleran bien en ese procedimiento, porque claro, había cirujanos que decían: ¿cómo vamos a levantar un músculo sano para una reconstrucción de mama? Este debate existió, ¿de acuerdo? Porque se planteaba: estamos abriendo un músculo sano para reconstruir la mama. Pero bueno, como se vio que realmente mejoraba mucho la calidad de vida, pues realmente había un argumento médico poderoso para decir: no, vamos a hacer reconstrucción de mama y si hace falta levantar el músculo pectoral para darle cobertura, lo hacemos y ya está, porque la mujer podrá recuperar su vida previa a la cirugía y olvidarse un poco de esa tragedia que es tener un cáncer de mama, ¿de acuerdo? Bien, y entonces algunos valientes y jóvenes cirujanos dijeron: vale, estamos empezando a recibir clientas que en los años 80 se pusieron implantes delante del músculo y no tenemos manera, ¿cómo les solucionamos ese rippling, ese aspecto totalmente artificial del pecho? Pues vamos a realizar la misma técnica que se hace en cirugía reconstructiva. Vamos a colocar el implante detrás del músculo pectoral en pacientes de cirugía estética. De nuevo, con esto hubo polémica, porque claro, era por estética. Pero bueno, de nuevo, como aquel rippling, aquella deformidad mamaria que se producía a largo plazo en las mujeres muy delgadas, que se habían puesto prótesis a lo mejor muy grandes y con muy poca cobertura, pues se vio: mira, es que a estas mujeres hay que darles alguna solución, porque no le vas a dejar el pecho vacío y deforme, ¿de acuerdo? Hay que darles solución. Y entonces ahí se introdujo una cuña por la cual prácticamente todos los fabricantes y todos los cirujanos, lo que aprendimos a los que nos formamos en los primeros 2000 es que la cirugía de pecho se hace por detrás del músculo. Bien, y ahora volvemos un poco a la época actual. ¿Por qué ahora la gente vuelve a preguntar en si se puede hacer la cirugía por delante del músculo? Pues bueno, pues por varias cosas. Lo primero es que como no se despega el músculo de la costilla, la cirugía es menos dolorosa. El deporte puede reiniciarse mucho antes.
Y además la posibilidad potencial de que quede un dolor crónico o una limitación de fuerza máxima crónica después de la cirugía, si la prótesis está delante del músculo, evidentemente tiene menos capacidad de interferir en esa fuerza muscular, ¿de acuerdo? Porque diréis, no, bueno, pero yo estoy operada de la cirugía mamaria por detrás del músculo y yo no he tenido absolutamente ninguna pérdida de fuerza muscular. Lo primero es que eso realmente pues, es posible, ¿de acuerdo? Al final en la movilidad del brazo existe una multitud de músculos y es verdad que el músculo pectoral puede ser el músculo principal en determinados gestos o en determinados movimientos, pero globalmente es verdad que toda tu musculatura de la zona del hombro y de la zona del brazo pueden compensar generalmente esa pérdida de inserción del músculo pectoral donde originalmente estaba insertado, ¿vale? Pero también es lógico pensar que el músculo pectoral está pegado a la pared torácica y ejerce la mayor fuerza posible sobre el brazo cuando está totalmente pegado. Si parte de los amarres, de los enganches, de las inserciones de ese músculo están liberados, es razonable pensar que quizás la fuerza máxima puede haberse mermado un pelín. Y diréis, bueno, eso no es relevante. Y efectivamente en el 99% de los casos no será relevante, pero cuidado, en una mujer que ejerce como bombero, en una mujer que es militar, en una mujer que es policía, quizás el tener disponible esa fuerza máxima para en un momento dado poder hacer un gesto de esta manera puede ser importante. Incluso su vida o su seguridad o la seguridad de otra persona pueden estar en manos de esa profesional. Por lo tanto, una política que yo tengo en estas pacientes es que generalmente les recomiendo hacer la cirugía por delante del músculo y que si por falta de cobertura hay que hacerla por detrás, yo no voy a realizar el procedimiento, ¿de acuerdo? Porque, como repito, no es una cuestión ya de más molestia o menos molestia, es una cuestión de potencialmente que la seguridad de ese profesional o de una persona que dependa de ese profesional pueden estar en juego. ¿Bien? Y ahora ya vamos al último capítulo. Marcas muy modernas y que han hecho muy bien su trabajo a nivel de marketing en el mercado en todos los aspectos posibles, están volviendo a plantear la posibilidad de colocar prótesis delante del músculo como la manera más lógica de preservar la anatomía de la glándula mamaria y de la mujer. Estoy totalmente de acuerdo con este concepto, no tanto de la glándula mamaria, pero sí desde luego con la anatomía de la mujer. La mejor manera de no alterar para nada la fuerza física de un músculo es no tocándolo, es decir, colocando el implante delante del músculo y no detrás. Pero si vamos a la parte inicial del vídeo, lo que os quiero hacer ver es que esto no es inventar la rueda. Es algo que ha sido cíclico y es algo que han defendido cirujanos muchas veces a lo largo de todo este periodo desde los años 80. De que el implante delante del músculo puede no tener ningún problema, incluso ser beneficioso para la mujer con vistas a que mejore su recuperación y a que le interfiera lo menos posible en su fuerza máxima. En otro vídeo adicional, porque este ya se me ha ido de tiempo totalmente, hablaremos de otras ventajas adicionales que puede tener colocar el implante delante del músculo si es que esto es lo que tú estás buscando. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!